Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Cerebralmente, donde mente, ahora sí no se me olvidó, es solo un sufijo, aunque Chopra diga lo contrario, y Eccles y otros muchos. Hoy vamos a hablar, ahorita que se cargue la música porque definitivamente es necesario, estamos, con aplausos y todo. Es una versión en vivo de Genius, de Warren Zevon. Así que vamos a escuchar hoy diferentes artistas, diferentes intérpretes que me parecen geniales. Empezamos con Warren Zevon, después creo que va a ser Bob Dylan, creo que después no sé si Mick o Bowie, pero bueno. Hoy vamos a hablar justamente de genialidad. Genios, ¿qué son y cuáles son las correlaciones con nuestro increíble cerebro? Hoy no me traje el cerebrito porque voy a utilizar otras imágenes que imprimí. No sé si nos funciona, si no, todas ahorita lo agarramos y lo utilizamos. Me siento raro no teniéndolo. Vamos a empezar definiendo, como siempre, qué significa ser un genio, qué es lo que tomamos en cuenta cuando hablamos del tema. Entonces, no es lo mismo genio que inteligencia, aunque hay una clara relación. Son temas que se han intentado como estudiar desde los romanos, ¿no? De hecho, el término tiene diferentes, pues, tal cual, definiciones y podemos utilizarlo de diferentes maneras, como muchas otras palabras. Pero vamos a hablar de genio como esa capacidad que tiene el ser humano de poder crear. De ahí viene la palabra, una de las definiciones es justamente el genitus, el poder crear algo, ¿no? el que genera algo. Entonces vamos a enfocarnos en la parte de generación de cosas, la creatividad, la creación como tal, tanto de herramientas como de maneras distintas de jugar con la realidad, ¿no? De conocerla y manipularla, que eso es básicamente como todo lo que hacemos, ¿no? Aunque no queramos. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a hacer un poquito de historia, muy leve, porque tampoco llevamos mucho tiempo investigando las capacidades cerebrales de manera adecuada. De hecho, tenemos a lo mejor siglo y medio, máximo 2 siglos. Posiblemente de los que más iniciaron con esto fue, por una parte, Galton, Francis Galton, un genio, de hecho. Ahí sí, no solamente un genio en el sentido de qué es lo que hizo, sino también en una bola de habilidades que tenía, de esos cerebros que prácticamente aprenden todo de manera autónoma y fácil, ¿no? A muy temprana edad. Entonces hablaba 3, 4 idiomas para los 6 años y 2 de ellos eran griego y latín. Entonces, dos cerebros que se les da el conocimiento en general y que después tienen esa otra parte de creatividad, que es la esencial. Decíamos que van correlacionadas y vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar un poco de eso desde el punto de vista cerebral, ¿no? Y por qué justamente va relacionado ese punto medio entre ser creativo, por ejemplo, y después perder el proceso de concepción de la realidad que nos lleva ya a lo que llamamos, digamos, patología. Y justamente, antes de seguir con Galton y Terman y Binet, Binet es un francés, no se pronuncia la T, pero bueno, estamos aquí, sé que vamos a pronunciarla, Binet, pero Binet es, junto con Simon, si no mal recuerdo, fueron los primeros que hicieron pruebas muy específicas para medir inteligencia. Pero Galton se metió más a la parte de genial. De hecho, tiene un libro de 1870 por ahí, sobre qué tan heredable era la genialidad, ¿no? Y esos casos de familias enteras con diferentes genios. Evidentemente, como él era un ejemplo y su primo era Darwin, Charles Darwin, ¿no? Estamos hablando justamente en esos finales del 19, pues bueno, se le daba de manera adecuada y era muy familiar, literalmente, el tema. Entonces, dejando eso por atrás, vamos a comenzar diciendo que efectivamente la parte de habilidad creativa que tiene el ser humano en gran parte es dada desde el punto de vista genético, es decir, es heredable, tal cual como lo decía Galton y tal cual como lo podemos ver en el mundo en general. La parte ambiental, aunque evidentemente tiene un impacto y tiene una fuerza y tiene un valor, especialmente para mantener a ese ser vivo. Mientras se mantenga vivo, el proceso que ya trae genéticamente se va a manifestar desde el punto de vista en cuestión de neurodesarrollo y después las manifestaciones que el cerebro nos da. Entonces, lo primero es
que tenemos siempre puntos medios. Por alguna razón vivimos siempre vivimos en épocas en donde hay algunos que no nos gustan los puntos medios y que detestamos como la repetición y la media. Pero afortunadamente, pues así es, ¿no? Digo afortunadamente porque de otra manera. Toda la realidad en general está organizada desde nuestro punto de vista, que no existe otro, principalmente de una manera normativa, es decir, hay una mayoría en cada circunstancia, en cada tema, en cada cosa. O sea, si agarramos circunstancias específicas de cosas que estamos midiendo, a todos los niveles hay puntos medios siempre, ¿no? Hay cosas que se siguen repitiendo mucho, es estabilidad, y por eso este tema, digamos, como amarra y cierra los temas anteriores que hemos estado hablando, desde el lenguaje, cuestión matemáticas, toda la parte de estabilidad y caos, porque justamente es lo que hacen posible todas las funciones, especialmente esta, que es la creatividad, que es posiblemente la habilidad como tal del cerebro humano más increíble, porque es la que nos permite justamente poder hacer cosas distintas, el poder cambiar, el poder aprender de manera mucho más aprisa y de manera mucho más compleja. Eso decíamos que somos sistemas dinámicos complejos, y que eso nos permite cosas nuevas, el aprendizaje y el crear, el que digamos, podamos inventar nuevas formas, ¿no? Y bueno, esa es como la parte más esencial, que genéticamente tenemos como un 70% de injerencia, es decir, el 70% más o menos de nuestra capacidad creativa va a estar definida desde que nos engendran, ¿no? Desde más o menos entre el día 2 y el día 7 hasta el 13, digamos que ya realmente no hay cambios esenciales genéticamente hablando. Desde ahí comenzamos, y va a haber cosas evidentemente ambientales que nos pueden impedir ya lo que traemos dentro, o lo pueden soportar y hacer todavía más, ¿no? Pero el 70% de la injerencia es genética. Una comprobación es este tipo que genéticamente no tenía cuerdas vocales adecuadas para cantar, pero que tenía un cerebro con un sistema lingüístico maravilloso. Entonces, vamos a comenzar hablando justamente de esos circuitos. Entonces, y después me voy a meter a los circuitos, y después vamos a meternos un poquito a la parte bioquímica, que más tiene, que teóricamente más tenemos prueba de qué es lo que está sucediendo. Porque en los últimos años hemos tenido muchísima investigación al respecto. Solamente estos últimos 2 años, tal cual, 2 años literalmente, hay cerca de 12 revisiones, 6 libros, y evidentemente no me los he leído, ni me los leeré. No hay tiempo para tanto, pero lo que quiero es un poquito que tengamos como una imagen. Porque siempre recordemos que nuestra corteza occipital, que es la más grandota y es la visual, siempre está, y es la primera que madura. Entonces, como madura antes que todo, a todo le pone una visión. Todas las partes del cerebro tienen un pedacito, está conectado algo con el occipital, y por eso tenemos que imaginarlo. Entonces, imaginarlo siempre es simple y sencillo para nosotros. Entonces, aquí van a ver simplemente unas redes como tal. Acuérdense que las reglas como tal del cerebro eran modular, es decir, el cerebro va organizando cosas de manera modular y holográmica, es decir, un solo punto está conectado con otros muchos, y a su vez es cada uno de esos conectado con otros muchos, entonces es piramidal y modular. Pero hay centros específicos que se dedican justamente a agarrar grandes informaciones o grandes tal cual volúmenes de información, bits informativos, y asociarlos. Ya estos grupos le llamamos ya sean hubs en inglés, o nodos principales, o nodos de asociación principal, o nodos ricos, ¿no? Ricos en conectividad. Y después entre ellos, estos forman una red entre ellos mismos, que a su vez es como la base y la punta desde el punto de vista piramidal de nivel de información. Y así está organizado el cerebro de manera piramidal y modular. Ya hemos hablado mucho de eso, y hemos hablado también de la teoría de grafos, ¿no? Que matemáticamente aplica perfectamente a cómo funciona el cerebro. Se paró por alguna razón nuestra música. Como quitaron el video mientras estábamos viendo. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a hablar básicamente de un circuito, de 2 circuitos. Uno digamos el circuito tensional dorsal, o circuito cognitivo principal, que es la corteza como tal frontal, prefrontal, ¿no? Premotora, y la corteza parietal, de asociación como tal terciaria que llamamos. Es decir, les hemos dicho muchas veces que la parte parietal terciaria va a asociar cosas visuales, sensoriales, en cuestión de somatosensoriales de nuestro cuerpo, y auditivas, ¿no?
es decir, los tres, digamos, sentidos fuertes que pasan por tálamo, porque el olfato y el gusto no pasan por tálamo, llegan directamente a corteza temporal. Digamos como tal, son como los sentidos básicos o primarios, ¿no? Los más complejos se asocian en parietal, y de parietal automáticamente lo que hace el prefrontal es que va guiando la información que va entrando. Y cuando estamos en un proceso creativo, lo que hace como tal el prefrontal es se apoya en temporal mesial, donde está el hipocampo, por adentro, para poder recobrar información que ya está asociada y empezar a asociar cosas que, digamos, que originalmente no se unieron o no están ligadas. Entonces el proceso creativo en gran parte es un proceso de asociación nueva, asociación distinta, con diferentes visiones y metas, ¿no? Y esa capacidad que tenga el prefrontal de poder reasociar información que ya tenemos y poder obtener información de esa reasociación nueva, de justamente esa creación nueva, de bits, un bits informativo nuevo de otros bits que ya existían, ese proceso de creación de información y de creatividad. Entonces, eso se da especialmente entre, decíamos, los sistemas parietofrontales. A su vez, hay un sistema que llamamos de atención límbica o atención hacia adentro, digamos el principal, de hecho digamos el sistema principal de atención, porque es muy interno, es un sistemita que en gran parte nos da respuestas límbicas emocionales de miedo, de euforia. Entonces tiene que haber una perfecta como tal equilibrio entre estos dos sistemas, justamente para mantenernos motivados y buscando una solución en cuestión de correlaciones de información que tiene el parietal, y por otro lado tener la flexibilidad justamente de ir cambiando de bits informativos para buscar correlaciones. Entonces justamente el proceso creativo es a su vez un proceso matemático cerebral increíblemente bello y elegante, ¿no? Porque justamente hace un perfecto equilibrio, un punto medio, ¿no? Entre, vamos a quitar esto, un punto medio entre la flexibilidad y la estamina, el estar motivados, la motivación. Y son dos circuitos que utilizan dopamina. Entonces es un proceso, el proceso creativo, claramente o fuertemente influenciado por dopamina. La dopamina no es el único, evidentemente, que está involucrado, pero hemos encontrado que es posible, es el más fuertemente ligado a estos procesos de motivación y creatividad, ¿no? Que no podemos irnos a ningún extremo, porque si no sería imposible. Si somos demasiado como tal flexibles, llega un punto en que no podemos tener ningún punto de atención, estamos totalmente distraídos, ¿no? Que es lo que usualmente le pasa a los trastornos de déficit de atención, justamente con el prefrontal, el cíngulo anterior, que es en gran parte que hace el trabajo de ir dirigiendo toda la información parietal y temporal, ir acomodando de diferentes maneras para buscar una respuesta. Va dirigida. Esa dirección es importantísima porque es la que permite poner atención y no distraernos, ¿no? No estar demasiado motivados como para distraernos. Es lo que le parece, también le pasa eso también al que está maníaco, ¿no? O sea, en un estado maníaco, la persona está sumamente motivada, pero totalmente desorganizada, no tiene un fin, no tiene un orden. Simplemente está demasiado motivada y termina por distraerse y básicamente no hacer nada. Por eso también todos los puntos medios de creatividad son importantes. Al último vamos a cerrar la relación que existe entre la creatividad y los trastornos, otros trastornos cerebrales, porque finalmente es lo mismo, estamos hablando del mismo órgano, ¿no? Entonces, y por otro lado tenemos también la estabilidad, ¿no? Una es la flexibilidad para poder cambiar de atención y la estabilidad justamente que nos permita el estar motivados hacia algo. Entre estas combinaciones vamos a estar entre estar obsesivos, ¿no? Y estar depresivos, ¿no? Digamos un obsesivo maníaco, ¿no? Y de estar totalmente distraído y totalmente rígido en una sola cosa, ¿no? O sea, entre solamente poner atención a una sola cosa y poner atención a todo y a nada al mismo tiempo, mientras estar muy motivado y por otro lado estar anhedónico y sin ganas. Y ese es el proceso, y son dos circuitos dopaminérgicos, uno que llamamos el estriado, que va directamente a la parte motora, y otro el mesolímbico, ¿no? Que va a la parte límbica y cortical, corticolímbico. Entonces, esos son los dos sistemitas como tal del sistema dopaminérgico en cuestión de creatividad, que está evidentemente ligada a otras como tal habilidades que tenemos, y con eso terminamos. Entonces, la relación que existe entre los cerebros creativos, que ya de entrada un cerebro excepcional, cualquier cerebro excepcional en lo que sea,
En lo que sea, si es excepcional, tenemos que de entrada tener un cierto recelo, una cierta duda, porque es mucho más común en la naturaleza, en todos los procesos vivos especialmente, cuando alguien se sale de la norma, y vamos a poner un ejemplo muy tonto que es la estatura. Entonces, entre más se salga alguien de la norma de estatura, más posible es que esa anormalidad estadística sea un proceso patológico desde el punto de vista biológico-fisiológico. Entonces siempre hay esa relación y hay que tener muy atento a eso, porque entre alguien más se salga de la norma, más posibilidad tiene de que sea un proceso patológico, es decir, que al final de cuentas le vaya a hacer daño. Y hay muchas historias, desde, en fin, ¿no? Hay grandes genios que han tenido esas como rupturas y esos que se deshacen y tienen esas crisis a diferentes edades, ¿no? Y terminan con la existencia, no porque se suiciden, algunos lo hacen, pero en general más bien porque ya son desorganizados y no pueden lograr nada. Bueno, muchos de estos cerebros, para no decir que casi todos, ¿no?, por ser justamente extraordinarios, fuera de la norma, son anormales. Y la norma dentro de los anormales, si agarramos a todos los anormales, la norma de esos anormales es que sean patología. Es decir, la mayoría de estos anormales es un proceso patológico. Entonces, por eso tampoco nos sorprende que alguien que tenga una increíble, extraordinaria, anormal habilidad, sea un proceso cerebral, estamos hablando totalmente de función cerebral, hay un proceso patológico detrás, independientemente de que las manifestaciones puedan ser útiles a la sociedad o a sí mismo en X circunstancias. Entonces siempre hay que poner mucha atención en aquellos que tienen unas habilidades extraordinarias, de entrada tomarlos como algo seguramente patológico está sucediendo dentro del cerebro, y tendríamos que también prevenirlo, porque muchos de estos genios justamente pues tienen un trastorno que les permite justamente ese proceso creativo y genial, pero al mismo tiempo también los puede pues matar. Entonces, o matar a otros. Se me ocurre, por ejemplo, el caso del Unabomber, ¿no? Kaczynski, un caso muy famoso de un genio, independientemente de que además sea inteligente, tenía unas grandes habilidades de inteligencia, también era genial, en cuestión de una gran habilidad para hablar, y muchos han sido así. Entonces la idea es, uno, tener cuidado, proteger justamente esos cerebros extraordinarios, más si nos están dando cosas creativas que son sumamente pues, aplicables y útiles para nuestra vida, para que finalmente no se enfermen, ¿no? o más bien detectar si están o no ya con algún proceso patológico, y poder evitar que la parte negativa de ese cerebro extraordinario se manifieste. Así que aquí seguimos. Salud y placer. Hasta la próxima semana.